como estas. Creo que esto es una buena práctica. Cuando hemos tenido oportunidad de participar en evaluaciones de lo social, lo hemos manifestado. Creo que allí hay una apropiación, pero también la apropiación que se ha generado en el diálogo que se ha generado con las organizaciones y plataformas de mujeres rurales en el marco de esas acciones. Creo que también allí hay una ganancia de esas acciones en el marco de lo social. Ya trasladando un poco al ámbito que nos convoca de la autonomía económica, pues es un reto en sí mismo. Yo creo que la autonomía económica tiene diferentes variables. Hemos tenido proyectos en los que hemos tenido probablemente mucho éxito en inventar los ingresos de las mujeres rurales, y sin embargo eso no ha transitado, no se ha convertido específicamente en autonomía económica, porque no solamente es un tema de acceso, sino de decisión sobre los recursos, y también de formación en las relaciones de poder al interior de la familia. Abordar categorías como los temas de cuidado, de la distribución del cuidado de las tareas, abordar los temas de propiedad de la tierra y cómo esta propiedad de la tierra se convierte en un mecanismo para el acceso al crédito. Y en fin, hay muchos elementos de autonomía económica que son muy relevantes, y por eso en particular el mecanismo digamos, de acceso financiero resulta muy importante y vital. Hace cerca de 3 semanas tuve la oportunidad de estar reunido con mujeres rurales en el sur del Cauca, que se organizaron en el marco de algunas acciones para tener grupos autogestionados de ahorro. Si bien era una experiencia interesante a nivel comunitario, que además se convertía en una manera de aglutinar un poco a las mujeres rurales, muchas de ellas viviendo en zonas dispersas, viviendo solas, pues también notamos que hay un miedo enorme todavía en las mujeres rurales para acceder a los servicios financieros. Hay una desconfianza todavía enorme para acceder a los servicios de crédito, para creer en las entidades financieras, y yo creo que si bien son muy importantes estos mecanismos comunitarios, también es muy importante poder acercar el sector financiero a las mujeres y poder cerrar las brechas que hoy día existen en este sector. Por eso aplaudo y me complace mucho este encuentro, sobre todo un encuentro también regional. Creo que esa también es una característica fundamental de un programa como lo social. Es un programa que reúne también las diferentes perspectivas de América Latina. Aquí está Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, también España, y creo que este diálogo, no solamente regional y regional, es muy importante para traer y transar en estas diferentes miradas. No me quiero extender más. Muchas gracias de nuevo por la acogida. Nosotros seguiremos muy comprometidos con esta agenda. En estas épocas de transición de gobierno, no me queda más que agradecer a los equipos de la Dirección de Mujer Rural, directora, también por todo su compromiso en este tiempo. Nosotros vamos a seguir ahí haciendo mucho esfuerzo para que los buenos resultados se mantengan, se sostengan, crezcan, se construya sobre lo construido. Y en esto yo creo que también va a ser muy importante el trabajo de agencias como la Agencia de Cooperación Italiana y todo el equipo de técnicos que está trabajando en el marco de... Muchas gracias, gracias a todas y todos, y buen éxito en la jornada. Muchas gracias, Tito. Eurosocial es un programa de la demanda, y por eso hoy estamos aquí en Colombia, porque fue una demanda también del propio Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, trabajar con los derechos de las mujeres y el acceso a financiamiento. También está Paraguay, un país con el que trabajamos, así que yo no voy a hablar mucho. Quería dar esa pequeña introducción de por qué es que hoy estamos organizando junto con el Ministerio de Agricultura este evento, para construir alianzas regionales, generar también un espacio de reflexión estratégico entre los actores y las actoras que están trabajando en cada uno de los países en esta temática. Así que a nosotros nos estuvo acompañando, como mencionaba Tito, 2 expertas, y también Gina, una de ellas, Teresa Durán, que tiene una experiencia profesional de más de 25 años en temáticas relacionadas a la igualdad de género y la inclusión social en programas sociales, medioambientales, políticos, financieros y económicos, con organizaciones de la sociedad civil, el sector privado e instituciones públicas. Fue asesora en desarrollo social y género en el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno británico durante más de 10 años, antes de trasladarse a Chile en 2012, desde donde hoy nos habla. Así que bienvenida, Teresa, y cuando quieras. Genial. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Primero pedirles disculpas por la voz media complicada que tengo, pero estoy saliendo de COVID, que finalmente
me agarró después de 3 años que los estuve esquivando, así que aquí estoy igual poniéndole todas las ganas y las fuerzas para esta conversación que vamos a tener esta mañana. Un poco el objetivo de esta presentación breve que les voy a hacer, y no se preocupen porque estoy segura que las colegas de la Dirección de la Mujer y de Eurosocial se las van a hacer llegar de alguna forma, así que no se hagan problemas si me salteo partes o si resumo, es simplemente con el fin de no salir más del tiempo acotado, pero van a poder tener acceso a ella. Entonces, como les decía, el desafío que tengo es contarles un poco cuáles son a grandes rasgos las características que tiene, digamos, el acceso y el uso de servicios financieros por mujeres rurales en las Américas. Y esto se basa como quizás han escuchado, yo estaba trabajando en Colombia, también he estado trabajando en Paraguay, ahí saludo a mis colegas que recién terminamos ese proceso, y también estoy trabajando con Expertise France en Perú, en temas de inclusión financiera. Entonces tengo como una especie de mirada, además de que soy chilena, pseudo chilena y casi argentina, ya dejándola de lado solo por el acento porque hace 20 años que no vivo allá. Pero bueno, siguiente por favor, así les cuento un poco lo que vamos a hacer. La idea es darles algunas claves de dónde están los ejes detrás de la autonomía financiera y económica de las mujeres rurales. El segundo, vamos a trabajar un poco la idea de cómo podemos ver la inclusión financiera, pero en clave de género y ruralidad y territorialidad. Lo tercero es ver los desafíos que tienen las mujeres rurales para acceder y usar servicios financieros. Y finalmente les voy a dejar 4 o 5 mensajes finales súper claves. Siguiente. ¿Me escuchan bien, cierto? Si me pueden confirmar. Sí. Perfecto. Ya, gracias, Sofía. Ok, siguiente. Cuando pensamos en las mujeres rurales, primero yo creo que es importante rescatar que a nivel mundial existen más de 1.000 millones de mujeres que no tienen interacción con un banco o proveedor de servicios financieros. Y las mujeres rurales son una amplia mayoría de este segmento que está excluido financieramente. Como vamos a ver, son varias razones, pero ya para tirar unas primeras, es porque no trabajan asalariadamente o porque trabajan en empleos informales donde sus salarios son bajos y a menudo inferiores. Esto a nivel general y mundial, como les decía. Entonces, ese es el gran, digamos, desafío que enfrentan los gobiernos nacionales, regionales y locales, pero también las entidades financieras de todo tipo, ¿no? El sector público, privado y cooperativo también. Pero la contracara de esto es que sabemos que las mujeres rurales, cuando tienen acceso a productos y servicios financieros, va a ser un detonador, un facilitador para su empoderamiento económico. De hecho, existe un efecto multiplicador, si quieren, donde sabemos que por evidencia internacional, que las mujeres gastan en promedio el 90% de sus ingresos en educación, atención médica y vivienda, en comparación al 60% del gasto equivalente que hacen los hombres. Siguiente. Entonces, siguiente. Perfecto. Entonces, sabemos, digamos, que tenemos estas dos cosas. Tenemos que las mujeres son las que están excluidas del sistema financiero, sabemos de una potencialidad, pero también sabemos que durante la pandemia del COVID, esta exclusión que tenían las mujeres del sistema financiero se agudizó en algunos sectores, en algunos países. En otros, obviamente, se facilitó. Fue una oportunidad, si quieren, porque obviamente se digitalizó en los servicios bancarios y financieros, pero esto no ha llegado a todas las mujeres y como vamos a ver, especialmente las mujeres rurales siguen teniendo un gran desafío respecto al acceso digitalizado de la banca. Sabemos también que desde el regreso
a una vida pseudo normal en el último año o algo así, o los últimos meses. En realidad ha habido muchas iniciativas que llevan a justamente a fortalecer este acceso a servicios financieros a través de justamente emprendimientos, MIPYMES, y asegurar así el bienestar de las familias y las comunidades. Pero obviamente, como les decía, el impacto de COVID trajo otras consecuencias para las mujeres rurales. Puede ser que tienen barreras estructurales para el acceso a los mercados y a las redes de distribución de sus productos, que van a limitar justamente su crecimiento y desarrollo económico productivo. Algunas de ellas vamos a ver más adelante. Servicios. Perdón, siguiente. Servicios. Ok, una de las ejes, de las claves centrales para pensar en el empoderamiento, para pensar en la autonomía económica de las mujeres en general y las mujeres rurales en particular, es pensar en estas variables culturales de género, en estas normas sociales y culturales que convierten algunos factores como factores determinantes de las relaciones que ellas tengan o no con las entidades financieras. Por ejemplo, si pensamos en los patrones socioculturales que se relacionan con los estereotipos y roles de género, donde históricamente se le ha dado a la mujer el lugar privilegiado de lo doméstico y en muchas culturas sin tener una autonomía de una figura masculina, esto es obvio que va a limitar el acceso al servicio financiero. Obviamente en mujeres rurales, cuando se junta con mujeres campesinas, cuando se junta con la interseccionalidad de las mujeres indígenas o afrodescendientes o migrantes, tenemos que una gran dificultad es el poder acceder a, digamos, a obtener documentos de identidad para justamente la apertura de cuentas bancarias. Otro clásico aspecto que tiene que ver con normas culturales es que tradicionalmente, históricamente, la propiedad de las tierras, de los activos, como decía Tito, ha sido ha sido llevado adelante por los hombres, con lo cual las mujeres cuando tienen que presentar una garantía, esta no existe. Todas estas restricciones, digamos, que vemos en las normas sociales y culturales, tienen que ver no solo con aspectos que, si quieren, económicos, sino también con aspectos básicos como puede ser la movilidad, la posibilidad de establecer un negocio, la posibilidad de trabajar, la existencia de prácticas discriminatorias en las entidades bancarias. Por ejemplo, en algunos países todavía se exige la firma del esposo para otorgar algunos créditos, como me pasó en investigar en el caso de Perú. Siguiente, por favor. Me voy a detener brevemente en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y en el trabajo remunerado. O sea, es obvio que este es el principal aspecto que, como bien decía Gina, también los gobiernos han estado reconociendo lentamente en las Américas esto, ¿no? Este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es un obstáculo para las mujeres, no solo en términos de su acceso a productos financieros, sino en términos de su participación política, en términos de su desarrollo educacional y profesional, en términos de su desarrollo económico, comercial y financiero, obviamente. Obviamente, lo que sabemos es que cuando las mujeres tienen una carga del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado muy alta, eso es tiempo que ellas no tienen para, obviamente, acercarse, por ejemplo, a una entidad bancaria, porque les va a costar no solo digamos, disponer de tiempo autónomo e independiente para trasladarse, sino que además ese trabajo de cuidado no remunerado es muchas veces un adicional al trabajo remunerado y productivo. Por favor, la siguiente. Este trabajo productivo, remunerado, es muy pocas veces, digamos, reconocido como tal en el campo. Suele ser un trabajo que se desarrolla en aspectos, digamos, en términos
informales y por lo tanto no tienen seguridad social, no tienen cobertura de salud, no tienen protección, digamos, ni beneficios desde el Estado. Entonces, el trabajo remunerado productivo en el campo es a veces otro obstáculo grande que enfrentan las mujeres en términos de poder acceder justamente a desarrollar sus MIPYMES o a, digamos, profesionalizarse, capacitarse. Digamos, es una combinación bastante compleja y generadora de desigualdad cuando pensamos que las mujeres rurales tienen estos dos tipos de trabajo, el reproductivo, el productivo, el no remunerado y el remunerado, y lo cual hace que la carga temporal sea uno de los grandes obstáculos que enfrentan ellas para acceder a un servicio financiero. Siguiente. Obviamente es importante reconocer esta interseccionalidad entre lo que es el campo, la ruralidad, la territorialidad, la ancestralidad y obviamente las características étnicas y raciales diversas presentes en todos nuestros países en las Américas. Cuando juntamos estas diferentes intersecciones de desigualdad por ejemplo, le agregamos el tema de la edad, a mujeres mayores que quizás tengan dificultades de lectoescritura, cuando le agregamos obviamente la discapacidad o las mujeres que viven con discapacidad, todos estos factores interseccionales hacen que realmente tengan una dificultad aún mayor para acercarse, por ejemplo, a un servicio, a una entidad financiera. Un ejemplo concreto que salía en Perú, que sale en Colombia, en donde he trabajado, es que las mujeres indígenas sienten que no se las considera como iguales, que de hecho se las discrimina en términos de la atención que reciben en una entidad financiera. Siguiente. Ahora pasemos a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con echarle la mirada a lo que hacen las entidades, ¿no? Las entidades financieras. Como ustedes saben, Eurosocial, el trabajo que hice con Eurosocial implicaba el diagnóstico, va a hablar un poco más de esto Claudia, implicaba el diagnóstico y el trabajo con 3 entidades financieras. Y ahí fue, digamos, donde pudimos también visualizar cuáles eran los desafíos que enfrentaban, digamos, las entidades financieras en Colombia con respecto a incluir una perspectiva de género. Siguiente. En líneas generales, cuando pensamos en las Américas, las entidades financieras suelen estar con una ceguera de género, como se dice, o gender blind, y porque siguen centradas en una idea de un hombre económico, de un hombre como cliente, ese hombre que es padre de familia, que es proveedor, que es trabajador, y que por ende es el que va a recurrir al banco, es el que va a recurrir al préstamo. Sin embargo, sabemos que si las entidades financieras siguen pensando en este hombre como el principal cliente, va a dejar afuera, digamos, las mujeres rurales, las mujeres, los otros grupos vulnerables, como por ejemplo las y los migrantes, la comunidad LGBTQ, los grupos indígenas y raciales. Entonces, esto se ve claramente porque, por ejemplo, cuando los y las funcionarias de los bancos evalúan a una mujer para ofrecerle un servicio financiero, va a considerar cuestiones tales como el estado civil, el número de hijos o la edad y la fertilidad, si es jefa de hogar, si está sola o no, y esas son cosas que generalmente, como sabemos, no se van a pensar en términos de que si el que entra por la puerta del banco es un hombre. Obviamente hay una idea en las entidades financieras que las mujeres tienen un comportamiento más conservador respecto a la inversión, a las finanzas, se arriesgan menos que los hombres en cuestiones financieras. Pero también son las que solicitan menos préstamos y por cantidades menores. De hecho, sabemos que las mujeres acuden con mayor frecuencia a los circuitos informales de financiación y de préstamo, porque justamente ahí no se les pide
las garantías que les pide el sistema bancario formal. Obviamente, la gran desventaja del sistema informal es las altas tasas de interés que les aplican. Siguiente. Ahora, las entidades financieras y la ruralidad. Sofía, ¿me podés controlar el tiempo? Porque tú sabes cómo se dice. Justo a punto de decirte que a un minuto. Perdón, perfecto. Es la controladora del tiempo. Con lo horrible perfecto, gracias. No, por eso, porque estoy, como sabes, me entusiasmo, entonces me pierdo. Ahora, ¿qué pasa con los servicios financieros en la ruralidad? Bueno, esto es interesante pensarlo también, porque sabemos que en base a la evidencia contundente que tenemos, las instituciones financieras formales suelen o no estar presentes, salvo excepciones como puede ser en Colombia el Banco Agrario, que está súper presente en la mayoría de los poblados, de las veredas o de las ciudades más pequeñas, pero en las grandes, digamos, si pensamos en las grandes entidades financieras multinacionales suelen no estar ahí, y en parte tiene que ver porque son costos elevados de transacciones, especialmente en zonas remotas, porque hay una baja densidad de población y obviamente no les conviene, hablando sinceramente. Hay una falta de infraestructura también en zonas rurales, como comunicaciones, electricidad, transporte. Sabemos también, y como les dije al principio, los ingresos rurales son menores, es donde se concentra la pobreza en las Américas, y a veces los montos en las operaciones bancarias, los montos que se usan o que se desarrollan son bastante pequeños. Entonces, cuando vemos todo esto, es obvio que para las entidades financieras la ruralidad no es quizás uno de los primeros objetivos de invertir en términos de expansión. Excepciones son el caso de, por ejemplo, las cajas de ahorro, las cajas municipales de ahorro y crédito en Perú, que estoy trabajando, como les decía en este momento, donde sí se ve un esfuerzo claro de llegar a esos aspectos, a estos ámbitos más rurales en el Perú. Siguiente. Seguimos, por favor. Vayamos a la de los 5 mensajes. Les voy a dejar las presentes que el PPT será difundido y transmitido. Sí. 5 mensajes finales. Cuando se reconoce la exclusión histórica de las mujeres en diversas esferas de la sociedad, como ha pasado en los últimos años debido a la cuarta ola feminista, debido al accionar fuerte de los movimientos de mujeres en todos los países de las Américas, esto también de alguna forma ha impulsado, ha llevado a que los estados, pero también el sector privado, empiecen a pensar cuáles son esas medidas que pueden, obviamente, promover una inclusión financiera, pero además disminuir o eliminar esas prácticas discriminatorias existentes en el sistema financiero. El segundo mensaje que les quiero dejar, la necesidad de implementar leyes que impulsan la inclusión de comunidades vulneradas históricamente, como son las mujeres rurales, también permite pensar en la posibilidad del empoderamiento de estas. Lo cual, como les dije al principio, no solo va a beneficiar a las mujeres rurales, sino también al mercado, al comercio, al país y obviamente a sus comunidades. Tercero, la ausencia de servicios y productos financieros que se adecuen a las necesidades particulares de las mujeres rurales es una problemática que las entidades financieras tienen que reconocer para poder generar acciones a favor de la inclusión financiera de las mujeres. Cuarto, desde la perspectiva del sector financiero, los clientes rurales ofrecen la posibilidad de un crecimiento en un mercado competitivo, dado que ¿me están escuchando, cierto? Sí. Ok, es que están justo entrando una llamada, perdónenme.
dado que hay una saturación quizás financiera, un aumento de endeudamiento excesivo en zonas urbanas, y esto lleva justamente a que la posibilidad de tener un nicho de las entidades financieras en el mercado rural es algo interesante que algunas empiezan ya a comprender. Y finalmente, la alta dependencia de los proveedores financieros informales entre las mujeres rurales es justamente otra oportunidad para las instituciones financieras formales, porque ellas pueden, estas entidades pueden pensar en productos específicos, en servicios específicos para mujeres rurales, en una especie de, si quieren, un argumento puramente comercial y puramente de inversión estratégica. Dejo por ahí. Muchas gracias por la atención y nos volvemos a ver hacia el final del conversatorio. Gracias, Teresa. Disculpen por tener que cumplir el rol de ir avisando a cada persona cuando se van cumpliendo los minutos. Vamos a hacer 10 minutos para atrapar el tiempo perdido. Y vamos a hacer un pequeño cambio de agenda porque bueno, algunas personas deben irse y para que todas puedan hablar con tranquilidad. Así que vamos a hacer primero la participación de España, luego Paraguay, luego México y luego Colombia. Así que le voy a dar la palabra a Laura Fernández Lord, que es responsable de sostenibilidad y empoderamiento económico de la mujer en la Fundación Microfinanzas BBVA. Es licenciada en Economía y cuenta con un máster en Relaciones Internacionales de SAIS, Johns Hopkins University. Además es coach y ha participado en el programa de liderazgo de ESADE. A lo largo de sus 20 años de carrera ha trabajado en organismos internacionales y de cooperación como la FAO, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Española y la Fundación Lealtad. Antes de liderar la estrategia de empoderamiento económico, trabajó 7 años en el área de recursos humanos de la Fundación. Laura ha participado en múltiples foros internacionales de género, como la CSW de Naciones Unidas, GenderNet de la OCDE, y el Encuentro Empresarial Iberoamericano of Inequity LAC del Banco Mundial. Muchas gracias por la participación y tenés la palabra. Muchas gracias, Sofía. Buenos días en Colombia y buenas tardes en Europa. Y un placer estar aquí y agradeceros la invitación a Eurosocial y también a todos los socios de este proyecto que trabaja en favor de las mujeres rurales. Bueno, yo quería transmitir aquí la experiencia desde una fundación que es una fundación española, pero que tiene un corazón enorme latinoamericano, que es la Fundación Microfinanzas BBVA. Y simplemente daros una pincelada muy rápida de quiénes somos nosotros, por si no nos conocéis. Y pasamos, ¿no?, a ver ya el tema de las mujeres rurales y cómo lo trabajamos nosotros desde la Fundación. La siguiente, por favor. Bueno, pues la Fundación Microfinanzas del BBVA se crea en el año 2007 como parte de la responsabilidad social corporativa de la entidad financiera BBVA y buscamos el desarrollo sostenible de personas en vulnerabilidad que tienen actividades productivas. Somos una entidad sin ánimo de lucro que está regulada por la Ley Española de Fundaciones. No consolidamos con BBVA, somos una entidad independiente con alto impacto social, buscamos nuestra sostenibilidad y generamos obviamente reputación para BBVA. La presencia un poco de la Fundación, y pasamos a la siguiente, es para que vean un poco los números, ¿no? Nosotros somos considerados por la OCDE, la siguiente lámina, aquí lo vemos, la primera entidad filantrópica de la región y una de las primeras en cuanto a contribución a la igualdad de género. Atendemos a cierre de 2021, atendemos casi a 2 millones, o atendíamos casi a 2.800.000 personas en vulnerabilidad con actividades productivas. Contábamos con 7.600 colaboradores, más de 550 oficinas o sucursales. Y desde nuestro origen hemos desembolsado más de 16.000 millones de dólares con unos créditos medios de 1.200 dólares, ¿no? Aunque si miráramos la mediana, pues seguramente nos encontraríamos con una mediana de en torno a los 400.
Cuando revisamos los clientes que toman crédito, ¿no? de este total, pues vemos que tienen una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Si se fijan, el 84% está en situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema, y el 60% son mujeres y un 35% viven en zonas rurales. Ahí en el mapa ven las instituciones microfinancieras que son parte del grupo y a través de las cuales ofrecemos servicios financieros de crédito, ahorro y seguros, pero también acompañamos a todas estas personas con servicios no financieros como educación, asesoramiento técnico o inserción en cadenas de valor y alianzas con otras entidades que trabajan con emprendedores en situación de vulnerabilidad. Para hacer todo nuestro trabajo, y pasamos a la siguiente, nos apoyamos en tres palancas principales, tres palancas estratégicas, que son la inclusión, el empoderamiento de la mujer y la sostenibilidad medioambiental. Y además lo hacemos a través de la digitalización, la medición de impacto. Todos los años elaboramos un informe de medición de impacto que de hecho se acaba de presentar pues ayer en Perú y antes de ayer en Colombia. Y hacemos una evolución, o sea, miramos la evolución de los emprendedores a lo largo del tiempo y miramos si realmente seguimos atendiendo a personas que están en vulnerabilidad a lo largo del tiempo y si salen de la pobreza, cómo generan excedentes, cómo crecen sus excedentes, sus ventas, sus activos. Y todos estos indicadores los compendiamos en estos informes de desempeño que están disponibles en nuestra página web. Y muy importante también para el foro en el que estamos hoy, hacemos desagregación de datos por género, ¿no? Para entender cuáles son las brechas en la inclusión financiera y en el desempeño que tienen las mujeres respecto a los emprendedores, ¿no? Hombre, que atendemos. Siguiente. Entrando en el tema de las mujeres rurales, de todo el total de clientes de crédito que les mostraba antes a cierre de 2021, pues el 30% de todos ellos son rurales, ¿no? O viven en zonas rurales. Si miráramos desde 2015, la Fundación ha atendido casi a 900.000 personas con créditos rurales. Y si miráramos de toda esta bolsa, ¿no? De los 850.000, cuántos nuevos clientes entraron en el año 2021, veríamos que un 32% son rurales. Es decir, las tendencias y lo que estamos viendo en los últimos años es que cada vez estamos llegando, ¿no? aunque el porcentaje pues no es mayoritario, pero cada vez estamos llegando a más personas en zonas rurales o nuestros emprendedores cada vez son más rurales, ¿no? Dentro de este son más rurales, obviamente hay diferencias por género, como ven, ¿no? Mientras que el 38% de los hombres viven en zonas rurales, de los que atendemos, solo el 27% de las mujeres viven en zonas rurales, con lo cual tenemos ahí una brecha de género importante. Y lo mismo sucedería si miráramos dentro de lo que es estas personas, las actividades económicas a las que se dedican, ¿no? Y veríamos que mujeres que se dedican a rurales, que se dedican a actividades agropecuarias, solo son un 13%, mientras que en el caso de los hombres es un 30%, ¿no? Además, también sabemos que las mujeres rurales que atendemos son más vulnerables que los hombres. O sea, la pobreza, como saben, en América Latina tiene cara de mujer, ¿no? De mujer y de niño, pero bueno, para los efectos que nos interesa hoy, de mujer. Y además, bueno, pues de mujer rural, ¿no? O sea, todavía existen importantes bolsas de pobreza en las zonas rurales de América Latina, ¿no? Este año, además, en ese sentido, ¿no? Y no solamente pensando en pobreza monetaria, sino también pensando en un concepto más amplio de pobreza multidimensional que hemos trabajado con Oxford y que recoge otras dimensiones como el nivel educativo, la salud o la vivienda, ¿no? Las condiciones de vivienda de las personas que atendemos. Hemos visto cómo, por ejemplo, los resultados están mostrando que la situación de pobreza multidimensional que vemos en Colombia fue de un 18,1%,
en total, siendo un 12,5% en las zonas urbanas y un 37% en las zonas rurales. Es decir, que en las zonas rurales es 3 veces, ¿no?, superior a esta incidencia de pobreza multidimensional que en las zonas urbanas, y si miráramos por género, pues seguramente que veríamos esas brechas también muy, muy latentes y muy constatables, ¿no? Y una cosa interesante es que también estamos viendo que las nuevas clientas rurales tienen una vulnerabilidad superior de casi el 90% de ellas, pero que también son más jóvenes, 4 de cada 10 tienen menos de 30 años y se dedican más a actividades agropecuarias, ¿no? Casi un 38% de ellas. Y esto es algo que también es interesante, ¿no? Porque al final, pues ahí tenemos el futuro de las emprendedoras, ¿no? Las siguientes generaciones de emprendedoras que son más jóvenes y que se están dedicando más a actividades agropecuarias, ¿no?, que hasta hace unos años pues veíamos que estaban menos presentes, ¿no?, entre las mujeres. Pasamos a la siguiente. Ahora lo que vamos a ver, ¿no?, es un poco cuál es esa situación o cuál es ese contexto entidad a entidad o país a país, ¿no?, y compartirles un poco también qué productos tenemos para ellas, ¿no?, qué productos financieros hemos diseñado y cuál es la demanda que hacen y el uso, ¿no?, que hacen de los mismos, ¿no? Y algunas lecciones aprendidas, algunas recomendaciones que hemos visto, ¿no?, a lo largo de estos años y a partir de nuestra experiencia. Bueno, como ven aquí, las entidades que tenemos en República Dominicana, el Banco Adopen, en Colombia, Banca Mía y en Panamá, vemos que la participación, por ejemplo, que tienen en los créditos agro, si bien es relevante, ¿no?, y es de un 41 casi por cien en República Dominicana y en Colombia, no llega al 50%, ¿no? Todavía no llegamos a ese 50%, ¿no? Esto pues también nos hace reflexionar, ¿no?, de cómo tenemos que desarrollar y evolucionar nuestra oferta de valor y la entrega de servicios financieros y no financieros para estas mujeres rurales. Y con una visión de género, como comentaba antes también Teresa, ¿no?, en su presentación. Pasamos a la siguiente y vamos a ahondar un poco en qué es lo que ofrecemos nosotros hoy en día, ¿no?, a estas emprendedoras. Bueno, pues en Colombia, en la entidad Banca Mía, tenemos dos créditos que están muy orientados hacia la sostenibilidad y yo creo que es muy importante, ¿no?, el reforzar ese mensaje de que las mujeres rurales son clave para la sostenibilidad ambiental de la región, ¿no? O sea, ellas es cierto que no tienen a menudo, ¿no?, la titularidad de la tierra, la propiedad de la tierra, pero son las que la trabajan, ¿no?, en su mayoría y son garantes de la seguridad alimentaria y también de las producciones de alimentos, ¿no?, para sus comunidades y muchas veces más allá de sus comunidades, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues es un trabajo que a menudo está invisibilizado y que no tiene remuneración, ¿no? Estas ayudas en las fincas familiares que son propiedad mayoritariamente de los hombres, ¿no?, y donde ellas trabajan pues de forma gratuita, ¿no? Entonces, bueno, ese enlace con la sostenibilidad yo creo que es fundamental, aparte de que son guardianas de la tierra y muchas de ellas, ya no digo nada de las mujeres indígenas o afrodescendientes que son conocedoras, ¿no?, de saberes ancestrales muy relacionados con la biodiversidad. Y por eso creemos que es muy importante, ¿no?, el desarrollo de productos financieros que no solamente apoyan a las mujeres rurales, sino que también les ayuden a adaptarse y a mitigar las consecuencias del cambio climático, ¿no? Creemos que es esencial. Por eso estamos desarrollando este tipo de productos, ¿no? En este caso son líneas de crédito para poblaciones vulnerables rurales, hombres y mujeres, y que permiten obtener financiación para invertir en medidas de adaptación al cambio climático. Algunas de ellas, ¿no?, pues están ahí mencionadas, como el riego por goteo, la agricultura orgánica, invernaderos, biodigestores, y son medidas de un programa que se llama MEVA, de microfinanzas de ecosistemas, ¿no?, basados en la adaptación al cambio climático, y también ofrecemos financiación para el uso de energías limpias, como por ejemplo la instalación
de paneles solares, ¿no? en sus viviendas o en sus emprendimientos. Y una cosa muy importante es que este programa ofrece asistencia técnica y capacitación en una finca demostrativa, ¿no? O sea, no se trata solamente de ofrecer financiación, sino de que esa financiación venga acompañada de una formación y una capacitación. Es absolutamente esencial, ¿no? En este caso lo que vemos es que el 45% de esta cartera verde es mujer, ¿no? Y esos son unos datos bastante positivos, considerando que en Colombia el 36% de las mujeres son rurales y el 22% se dedica a actividades agro. Una de las cosas que hemos visto es que cuando las mujeres tienen la capacidad o se les da la posibilidad de formarse en adaptación al cambio climático, ellas son más proclives a adoptar estas medidas que muchas veces los hombres, ¿no? Con lo cual son hallazgos interesantes que nos hacen también evolucionar y tenerlo en cuenta, ¿no? en el desarrollo y definición de nuevos productos financieros. Y en ese sentido también mencionar que en Colombia tenemos 2 seguros. Uno se llama Mi Inversión Protegida, que es un seguro paramétrico que cubre las pérdidas de unidades productivas causadas por fenómenos climáticos extraordinarios, y otro, Mi Siembra Protegida, que protege a los agricultores frente a los riesgos naturales, ¿no? Pasando al contexto de Adopen, de República Dominicana, aquí trabajamos en la inclusión financiera de la mujer. Que te interrumpa, perdona, Sí. te da un minuto. Vale, pues voy muy rápido. Disculpa. Tenemos un producto que se llama Agromujer, que no requiere titularidad de la tierra y que está destinado a mujeres rurales cabeza de hogar, y que es parte de un programa más amplio también de créditos de sostenibilidad y que se desarrolló en la región. También tenemos productos de vivienda, de ganadería familiar sostenible, y aquí igual pues un 40% de las clientes que toman este producto son mujeres. Y lo mismo sucede en Panamá, ¿no? con créditos para mujeres rurales que hemos desarrollado con Whole Planet Foundation en 2019, ¿no? Donde el porcentaje es un poco inferior, pero aquí ha sido muy importante bajar el monto de esos créditos para que pudieran acceder a esta financiación las mujeres rurales. Muy rápidamente, y para finalizar, sí que me gustaría compartir algunas buenas prácticas y factores de éxito que hemos identificado en el diseño de productos, ¿no? Primero está clarísimamente poner a la mujer en el centro, o al emprendedor en el centro. Los productos para las mujeres rurales tienen que ser flexibles, tienen que permitir pagos adaptados a los ciclos productivos de sus actividades económicas. Tenemos que analizar los flujos de efectivos de toda la unidad de producción doméstica, ofrecer estrategias de gestión de riesgo diversificado, un seguimiento intensivo y un acompañamiento en el terreno junto con asistencia técnica. Y 2 temas que yo creo que son muy importantes, que son el uso de canales digitales de prestación de servicios con costes más bajos, como los corresponsales, las tiendas locales que pueden utilizarse para tomar los créditos o hacer los pagos y reducir los costes de transacción y de movilidad. Las apps digitales, ¿no? y la banca móvil fundamentales también para poder estar 24/7 gestionando estos servicios financieros, y un tema muy importante que es el de la conectividad en las zonas rurales relacionado con esto. Y por el otro lado, lo que decía antes, ¿no? de promover las finanzas verdes entre las mujeres rurales, que es esencial para contribuir al cuidado del medio ambiente, luchar contra la exclusión financiera y también reducir la pobreza de la región. Y perdón que he tenido que pisar el acelerador para poder compartir estas últimas conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, por la presentación. Creo que has mencionado muchas temáticas que son de interés y que he visto muchas tomando nota, y por mi parte me quedo con la cuestión de las fincas de acompañamiento de asistencia técnica, que me parece una muy buena práctica, y este listado de éxitos que mencionaste al final, digo, como para tenerlos como faros de cara a las finanzas verdes y con perspectiva de género. Así que muchas gracias. Para también dejar asentados un espacio primero de construcción de lazos y de compartir y de reflexión, pero de aquí que se abran las puertas para seguir trabajando en conjunto, por supuesto. Vuelvo a pedir disculpas por el tiempo de retraso que llevamos. Le voy a dar la palabra a la licenciada Mirta Ruiz Díaz,
Ella es directora general de transversalización de la perspectiva de género del Viceministerio de Igualdad y No Discriminación de Paraguay. Es coordinadora nacional de la Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley 5.446 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales, que es liderada por el Ministerio de la Mujer en Paraguay, y con quien hemos estado trabajando desde el programa, junto con Teresa, en un acompañamiento técnico durante los últimos meses. Tienes la palabra, Mirta, y gracias. Muchas gracias, Sofía. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación a Eurosocial, a todo el equipo técnico también y todo el apoyo que nos está brindando al Ministerio de la Mujer. Bueno, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Mujer, ha impulsado varias iniciativas relacionadas a las políticas públicas para mujeres rurales, tendiente justamente para el desarrollo integral y el empoderamiento de las mujeres del sector rural. En ese sentido, quisiera compartir un poquito el antecedente de cómo hemos ido diseñando y formulando estas políticas públicas para mujeres rurales, coordinado desde el Ministerio de la Mujer en alianza con las instituciones del sector rural, de todos los organismos y entidades del Estado paraguayo. Bueno, al respecto un poquito compartir también desde que el Ministerio de la Mujer en alianza con el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha desarrollado varias consultas en territorio nacional con mujeres rurales, y bueno, de allí se ha diseñado con el objetivo de promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres rurales, fundamentales para su empoderamiento y desarrollo. El 20 de julio del año 2015 fue promulgada la Ley 5446 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales, basada en los principios de igualdad, equidad, empoderamiento e inclusión social. La Ley 5446 y su decreto reglamentario número 3678, que entró justamente en vigencia ya en el mes de junio del 2020, tiene entre sus objetivos específicos garantizar a la mujer rural el acceso y uso de servicios productivos, financieros y tecnológicos a fin de fortalecer su capacidad asociativa y de liderazgo, y además promover el fortalecimiento de las unidades de género en las instituciones gubernamentales para favorecer la implementación de acciones específicas en beneficio de las mujeres rurales. Quiero un poquito, si pueden parar, ahí está súper bien, muchas gracias. Bueno, entonces sigo un poco mi presentación para contextualizarle un poquito la situación de la mujer rural en Paraguay. Es una preocupación compartida de diferentes sectores, su exclusión de las políticas crediticias, la falta de acceso a la tierra, el trabajo no remunerado en la chacra, el bajo acceso a la educación. Son apenas algunos ejemplos de las problemáticas que deben afrontar día a día en las mujeres rurales, a pesar del significativo aporte que realizan en la agricultura familiar y la seguridad alimentaria del país. Bueno, en ese sentido, se espera en el marco de la ley se pueda resarcir en parte a la mujer rural de las desventajas y barreras a las que han sido sometidas por décadas, privándole del acceso a derechos sociales básicos. Bueno, la participación, liderazgo y empoderamiento promovidas en esta legislación solo serán posibles si todas las instituciones partes estén involucradas. Bueno, compartiendo un poquito estos antecedentes y contextualizando un poco la situación de la mujer rural, el Ministerio de la Mujer, con este logro, con esta política pública para mujeres rurales, que está justamente ya con el objetivo y con estos objetivos principales que se han trazado, una hoja de ruta. En ese marco se han construido una estrategia país de aplicación de esta ley. Esta estrategia país justamente es un instrumento que define
digamos, la hoja de ruta de todo lo que tiene el objetivo principal de esta ley 5446 de políticas públicas para mujeres rurales, a fin de garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales fundamentales para su empoderamiento y desarrollo. Toma como referencia esta estrategia país de aplicación los diferentes instrumentos de gestión vigentes, los documentos y estudios sobre la temática, los avances referidos en los documentos también ya de antecedente que tiene como compromiso país también Paraguay, sea ya alineado a lo que es a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también a nuestro cuarto Plan Nacional de Igualdad que lidera el Ministerio de la Mujer y también lo que es nuestra Constitución Nacional en su artículo 46, 47 y 48, que habla justamente de ir un poco ya trabajando o justamente erradicando esas barreras que limitan a las mujeres en el usufructo de sus derechos sociales, políticos y económicos. También más adelante quisiera compartir en la siguiente lámina a hoy cómo estamos trabajando. El Ministerio de la Mujer lidera una comisión interinstitucional de aplicación de esta ley que aglutina más de 30 instituciones del gobierno paraguayo, y es allí donde también desde esa instancia se ha formulado una hoja de ruta en cumplimiento a lo que mandata la ley, y en el marco de esa estrategia país de aplicación se cuenta con un plan de acción quinquenal que justamente fenece en este 2023, y en ese marco estamos realizando una evaluación de avance y de cómo se está el cumplimiento de implementación de esta estrategia, y es allí donde hemos solicitado, hemos trabajado ya con Teresa Durán en una propuesta de mecanismo de participación de las mujeres rurales como para ir velando el cumplimiento de esta ley. Y justamente en la lámina se está mostrando lo que es los diferentes ejes de trabajo que contempla tanto la ley y la estrategia país, en primer punto, que es de ir un poco avanzando en la promoción y de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres rurales, que ya le había mencionado. Por el otro lado, de ir trabajando en el fortalecimiento de capacidad de las unidades de género, que desde el Ministerio de la Mujer estamos con ese mandatorio, y lo estamos trabajando también ya alineada a lo que nos obliga la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales. Y también estamos trabajando muy fuertemente lo que es el empoderamiento económico de las mujeres, y en ese sentido con el ente rector, con el crédito agrícola y habilitación, estamos desarrollando o hemos trabajado en las líneas de crédito que está dirigida a mujeres rurales, entonces como para que tenga esa mirada y que pueda también tener ese enfoque de género, para que esa línea de crédito contemple las necesidades específicas de las mujeres rurales. Bueno, ese es otro de los productos y otro de los ejes que estamos desarrollando desde esta instancia que les estuve comentando de la Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley. Bueno, el otro enfoque y el otro punto que estamos trabajando también es, bueno, esa es una estrategia para la aplicación ya de un plan de acción inclusiva que es producto ya de esta estrategia que estamos implementando. Tenemos un plan de acción de inclusión económica y productiva que hemos diseñado para poder ya ir trabajando en territorio con las mujeres rurales, ya justamente un poco basado en estos ejes estratégicos, que es para ir un poco trabajando más en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, de ir trabajando en las vocerías de las mujeres rurales para que ellas también puedan incidir en las instancias, en los consejos de desarrollos económicos y productivos en territorio, tanto en los niveles de gobiernos de las gobernaciones y
las municipalidades y también ir un poco trabajando en alianza en ese sentido, en la promoción de las unidades de género en los diferentes municipios, que también el Ministerio de la Mujer va marcando ese trabajo, y por otro lado de ir un poco promoviendo ese servicios públicos eficiente, que es una de las demandas que tenemos acá en Paraguay. Justamente en ese sentido es lo que estamos trabajando fuertemente en alianza y trabajando desde esta comisión para que verdaderamente los servicios públicos le lleguen a las mujeres rurales y para que consideren esas necesidades específicas en todo lo que en los programas, proyectos del gobierno paraguayo. Y ya lo mencioné, sí. Perdón, de nuevo, control del tiempo, te queda 1 minuto. Bueno, gracias Sofía, perdón. Bueno, entonces es ya para ir un poco también concluyendo de compartir con ustedes que fuertemente estamos trabajando también en la promoción de la asociatividad y liderazgo de las mujeres y su mecanismo de participación ciudadana, que es ahí donde estamos trabajando en línea con Eurosocial para que se pueda dar cumplimiento al mandato de la ley 5446 y puedan tener una participación efectiva de las mujeres rurales, ir velando el cumplimiento de esta normativa que tenemos. Entonces es ahí donde con Teresa estuvimos ya diseñando un documento, una estrategia para fortalecer la participación de la mujer rural y sus organizaciones en la implementación de políticas públicas a fin de contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional en su competencia al Ministerio de la Mujer principalmente, y también en la coordinación de la ley de mujer rural. Y ese documento se está compartiendo en instancia de la CIAL y también con mujeres rurales, que oportunamente vamos a estar validando también en diálogos con mujeres rurales a fin de que ellas también puedan dar sus opiniones y de esa manera sea participativa y sea validada estos instrumentos. Y bueno, y por mi parte nada más compartir con ustedes esta experiencia de cómo lo estamos desarrollando desde el Ministerio de la Mujer a partir del mandato de la ley de mujer rural y también ya principalmente en cumplimiento al usufructo de los derechos, de todos los derechos de las mujeres rurales. Bueno, muchas gracias Sofía, y voy a estar atenta a las preguntas o a las consultas que... Gracias Mirta, gracias por la presentación, sumamente interesante. Me quedo con este desafío frente a la participación de las mujeres en las zonas rurales y que espero entonces con curiosidad luego lo que puedan compartir desde aquí de Colombia, que han estado trabajando también en esta temática, así que creo que va a ser muy, muy interesante este intercambio. Y como hemos visto, también estas estrategias tienen cara intersectorial e interinstitucional, entonces justamente los actores que están participando conforman este espacio intersectorial, desde aquí el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la Dirección de la Mujer Rural, en Paraguay el Ministerio de la Mujer. Ahora le vamos a dar la palabra a Mariana Villaluso, que trabaja en PNUD, en México. Escuchamos también a España con la fundación. Entonces, bueno, también el evento tenía la intención de promover esta mirada intersectorial que tan necesaria es para poder avanzar en la política pública y en la implementación efectiva de la inclusión financiera de las mujeres rurales. Mariana Villaluso es maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Técnico de Monterrey, si no me equivoco, Tecnológico Técnico de Monterrey, donde también estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales, tiene diplomados y cursos de Migración, Gobernanza y Comunicación Feminista e Inversión de Impacto. Estuvo más de 5 años en la Administración Pública Federal, pasando por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, ha sido coordinadora de proyectos en la Unidad de Desarrollo Social y Económico del programa del PNUD en México, donde lideró el modelo de inclusión financiera, el informe de desarrollo sostenible del sector bancario, alineado con la Agenda 2030, y el premio Transformando a México desde lo local.
Ahora coordina las iniciativas del emprendimiento, recuperación e inclusión financiera desde la Agencia de la ONU. Gracias, Mariana. No, muchas gracias por tenerme aquí. Me encanta escuchar todo lo que han hecho en los demás países, en la región y lo que están haciendo desde Eurosocial. De verdad, gracias por la invitación. Y bueno, si podemos poner la presentación, la verdad es que me voy a ir muy rápido. Puse mucho tema de contexto como para entender un poquito cómo estamos en México. Pero antes de eso me gustaría contarles pues qué es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, ¿no? El Sistema de Naciones Unidas en México se compone de 28 fondos, proyectos y programas. Cada uno de estas agencias, cada uno de estos fondos tiene un objetivo bien específico. Está, por ejemplo, ONU Mujeres, que se dedica mucho al tema pues, de igualdad de género. Está FAO, que ya trabajan con ellos, que se toca todo el tema de agricultura. Y está el PNUD, que es la agencia principal de Naciones Unidas en el país y que tiene como objetivo el desarrollo sostenible del país. Y en ese sentido es que como es tan ambicioso ese objetivo, nos dividimos en diferentes unidades. La primera de ellas es género, justamente que nos ayuda a transversalizar la perspectiva de género en todos los proyectos que hacemos en la organización. También está el laboratorio de aceleración, que nos ayuda con metodologías para acelerar el impacto que tenemos. Está energía, ambiente y resiliencia, que ve todo el tema verde, ve todo el tema de residuos sólidos, cambio climático, etcétera. Está gobernanza efectiva y democracia, que ve todo el tema de participación política de las mujeres, de derechos humanos, anticorrupción, etcétera. Y por último, está la unidad de desarrollo social y económico. La unidad de desarrollo social y económico es donde pues, se encuentra la coordinación de inclusión financiera y que tiene diferentes líneas de acción, ¿no? La primera de ellas es llevar la Agenda 2030 a nivel subnacional, por eso trabajamos con los gobiernos subnacionales, para que en todo su ciclo de política pública incorpore la visión de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. A la par hacemos la institucionalización de la política social para que la política social pueda llegar a donde tiene que llegar y con los objetivos que se establecen, pero también trabajamos con poblaciones que han sido tradicionalmente excluidas. A esto le llamamos la reversión de exclusiones duras, es decir, trabajamos con mujeres, con población migrante, con comunidad LGBTIQ, con personas con discapacidad, con comunidades indígenas, etc. Y al final trabajamos en desarrollo económico incluyente. Entonces, en estas últimas dos líneas de acción es en donde entra el tema de inclusión financiera, sobre todo para mujeres rurales en México. No sé si le podamos dar un poquito más para adelante porque me fui súper rápido para no comerme tanto tiempo. Si quieres a donde dice que es la inclusión financiera. Y un poquito en el PNUD México entendemos la inclusión financiera como este proceso que empieza por tener un producto financiero, que pasa por aceptar este producto financiero y que termina con el uso del producto financiero. Si no existe todo este círculo, entonces quiere decir que no hay una verdadera inclusión financiera. Si nada más nos quedamos con tener el producto, pero las mujeres siguen sacando el efectivo y siguen usando el efectivo, esto quiere decir que no hay inclusión financiera. Y si le pueden dar la que sigue, un buen uso de un producto financiero, entonces nos lleva a tener salud financiera y a disminuir nuestra vulnerabilidad financiera. En ese sentido, si le dan a la que sigue, por favor, la inclusión financiera es el uso de productos financieros en materia de ahorro, en materia de crédito, en materia de seguros y en materia de transferencias y pagos, esto sobre todo para MIPYMES. En ese sentido es que un poquito cómo andamos en México. En México, 7 de cada 10 personas tienen un producto financiero formal. Es decir, que 3 de cada 10 no tienen un producto financiero. También es importante considerar que, si le podemos dar a la que sigue, por favor, que hay brechas. O sea, de estas 7 personas, no toda, es un grupo muy homogéneo el que tiene acceso a servicios financieros. Y entonces hay brechas por región, hay brechas por tipo de localidad, hay brechas de si son hablantes de lenguaje de una lengua indígena o no, si también hay diferencia en los productos financieros que utilizamos y al final las brechas que nos estamos concentrando últimamente en Perú, en México, son las que tienen que ver con el género. Y entonces si le damos a la que sigue, podemos ver, por ejemplo, que en México la inclusión financiera es más fuerte en el noroeste. Esto contempla pues el norte de este lado, le decimos, en donde está Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Pero sí, ahorita vamos a ver que esto también tiene sus peros. Incluso dentro de las regiones hay diferentes brechas, ¿no? También si le damos a la que sigue, podemos ver que en tema de género, la brecha es de 12.4 puntos porcentuales. Es decir, por cada 7 de cada 10 hombres tienen acceso a un producto financiero, mientras que 6 de cada 10 mujeres en México tienen un producto financiero. Y ahora, si nos vamos a la que sigue, por favor, esto ya lo dije. Si hacemos una intersección de las brechas que existen en materia de inclusión financiera, nos podemos dar cuenta que, creo que es 2 antes, perdónenme. Ahí está, mira. O sea, nos podemos dar cuenta que si bien el noreste es una de las regiones en donde más inclusión financiera hay en México, también podemos ver que es de las regiones que más brecha de género hay, ¿no? La brecha de género en materia de inclusión financiera en el noreste del país es de 11.94%, es decir, de casi 12 puntos porcentuales, casi como la media nacional. Mientras que si nos vamos a otros lados, por ejemplo, en el sureste del país, que es la región que menos inclusión financiera tiene, podemos ver que la brecha de género es menor. Entonces, bueno, también esto lo digo para que entendamos un poquito que las poblaciones que han sido tradicionalmente excluidas sufren muchas veces de una discriminación cruzada y de exclusiones que van más allá de solamente el género, de solamente el tipo de localidad o de solamente la región, sino que se entrecruzan diferentes discriminaciones y eso también afecta en la inclusión financiera de estas personas. Y también si ya nos vamos a la siguiente, por favor, podemos ver que el tipo de producto influye muchísimo. Por ejemplo, las cuentas de ahorro, las cuentas transaccionales son las más utilizadas en México y podemos ver que, pues sí, el 66% de las mujeres en localidades rurales las tienen. Pero si ya nos vamos desglosando, por ejemplo, a crédito, podemos ver que las mujeres más afectadas siempre van a ser las personas que están en zonas rurales. Y ya, si nos vamos, si podemos ver esta tabla, podemos ver que el producto financiero que menos se utiliza y la población que menos lo utiliza son mujeres rurales. Entonces, las mujeres rurales no tienen seguro, aun cuando esto significa tener una brecha importante o un rezago importante en materia de protección financiera y de protección en general, ¿no? Entonces, aquí también me gustaría, ahora sí, si le damos a la que sigue, decir que la inclusión financiera para el PNUD México es un motor para el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque nos permite tener una red de resiliencia, una red de protección ante eventos inesperados como fue la COVID-19, nos permite tener un incremento del ingreso de manera segura, consciente y consistente, nos permite tener acceso a bienes y servicios que son esenciales para nuestro desarrollo humano y nos permite pues sobre todo reducir el efectivo, que esto siempre significa más costo eficiencia y en materia de seguridad también es importante. Hoy recibimos la noticia de que nos despertamos con el 8.04% de la inflación. Entonces, en tema de seguridad de nuestro dinero real y el tema de seguridad de que no nos lo roben tal cual, la reducción de efectivo es indispensable. Y al final también un sistema financiero sólido significa un buen entorno macroeconómico que nos favorece a todos y a todas. Si le damos a la que sigue, podemos ver que también hacemos un match entre los objetivos de desarrollo sostenible e inclusión financiera, en donde no solamente le damos a estos objetivos, pero estos son en donde nos concentramos cuando hablamos de inclusión financiera. Y bueno, también es importante comentarles el por qué hablar, ¿no?, de inclusión financiera para las mujeres. Para nosotros, más allá de que sea un tema de derechos humanos, de que sea lograr la participación plena, tanto económica como financiera, como política, como social de las mujeres, pues también es que es un buen caso de negocio, ¿no? O sea, somos el 51% de la población mundial, somos el 51% de la población a nivel nacional y es ridículo que nos dejen fuera del sistema. Además, también se dice que si se cierra la brecha de género mundial en materia de inclusión financiera, se generarían 40,000 millones de dólares adicionales en el mercado. Entonces, no es solamente una cuestión de derechos humanos, sino que tiene un business case, un caso de negocio detrás de esto. Y también, si le damos a la que sigue, por favor. La verdad es que me estoy yendo muy rápido porque me quiero concentrar en las buenas prácticas de México. Entonces, un poquito también, nada más decir que lo que queremos hacer es que las finanzas sean transformativas,
de la condición del género. Es decir, que transformemos lo que las mujeres tienen, que transformemos lo que las mujeres hacen y que transformemos lo que las mujeres pueden llegar a ser. Entonces, para eso queremos usar las finanzas. No es solamente incluir financieramente a las mujeres por incluir financieramente a las mujeres, sino que tenemos que realmente cambiar el desarrollo humano de las mujeres. Y por eso hemos implementado diferentes proyectos en PNUD. Uno de ellos fue en 2020, el modelo de inclusión financiera, que tuvo como objetivo aumentar la resiliencia de 250 mujeres en 3 comunidades semiurbanas en México. Esto a través de 2 cosas. Primero, darles un producto digital de ahorro y una capacitación de educación financiera que me encanta presumir que es única en su tipo porque transversalizamos por completo la perspectiva de género. No es una capacitación de educación financiera que se le da a las mujeres y listo, ya está, sino que realmente pasamos por un proceso en donde vemos las necesidades que tienen las mujeres mexicanas, pasamos por ver cuáles son sus recursos, cómo podemos plantear metas y al final cómo podemos hacer presupuestos bien balanceados. Todos los proyectos tienen esa visión de salud financiera y no solo de acceso a productos financieros. Esto lo hicimos en 2020, entonces logramos que el 80%, si le damos a la pasada, por favor, aquí sí ya me voy a concentrar un poquito más. Mariana, Perdóname. perdona interrumpirte, queda 1 minuto. 1 minuto, perfecto. Ya nada más acabo con esto. De estas, 80% de las mujeres terminaron ahorrando y con metas financieras, 74% con presupuestos balanceados y 220 mujeres con un producto digital de ahorro, porque además dimos alfabetización digital. Y ahora el que estamos llevando a cabo justo en este momento es uno en una zona rural en Chiapas, en donde no llegan servicios financieros, no llegan servicios de telecomunicaciones, de ahí es esta blusa justamente. Son 100 mujeres que no tienen acceso a servicios financieros, pero que además están en pobreza extrema. Son mujeres que viven por menos de $100, que diga 100 pesos, que son $5 cada quincena, que tienen 7 dependientes económicos, que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a seguridad social y por supuesto no tienen acceso a servicios básicos en la vivienda. Entonces lo que hicimos fue hacer un grupo de ahorro solidario y de ellos teníamos la meta de 100 mujeres, ahora 106 mujeres tienen un ahorro recurrente y ahora ya están ahorrando como entre todas, entre 18,000 pesos quincenales, que eso se va a préstamo. Esto quiere decir que tienen acceso a bienes monetarios, ¿no? Y ahorita vamos a la mitad de la implementación, el 81% ya tiene metas y de estas el 62% ya son metas financieras y el 70% ya tienen un presupuesto. Pasamos de tener 0 mujeres que tenían presupuesto a un 70% de estas mujeres que tienen un presupuesto balanceado. Y bueno, también tenemos otros proyectos como la Alianza del Sector Privado para promover la inclusión financiera, en donde juntamos a 9 empresas, no todas del sector financiero. Está IBM, AT&T, está Citibanamex, está Cubo Financiero, que es una fintech, está Bitso, que es de criptomonedas, y estamos ideando proyectos piloto para avanzar en el tema de inclusión financiera a la par de consolidar sus modelos de negocio, o sea, que sí tengan ingresos o que sí tengan una rentabilidad para las empresas en donde están. Entonces, bueno, un poquito lo que hemos visto es que hay que tener programas, productos específicos a la población que queremos ir. Hay que contemplar que las mujeres no somos un grupo homogéneo que necesitamos la misma tarjeta de débito, el mismo crédito, el mismo seguro, todas, sino que tenemos contextos diferentes y que entonces a la oferta le ha faltado realmente escuchar a la demanda y dar los productos. Además de que el acompañamiento en materia de educación financiera es uno de los principales aciertos en los modelos que hemos hecho y que han sido de los pocos que han sido muy redituables a nivel nacional. Entonces, bueno, acá dejo mi participación. Igual les van a compartir la presentación por si quieren ver un poquito más de detalle en cualquier cosa de las que dije. Y muchísimas gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias, Mariana. Me quedo con este concepto de salud financiera que me pareció sumamente interesante y me hace pensar también en el concepto de salud digital, que no es solo el acceso, sino también poder acceder de manera segura, estable. Así que muchas gracias y aprovecho también que el modelo de inclusión financiera, si bien entendí, son los videos que están subidos en el sitio web del PNUD, o no forma parte de eso, no. No, realmente el modelo de inclusión financiera fue tan exitoso, o sea, la capacitación es única en su tipo y fue tan exitosa que decidimos hacerla virtual y autodirigida para que no se quedara solamente con las 250 mujeres, sino que se pudiera expandir el impacto.
y el alcance. Perfecto, porque si entran en la página del PNUD de México, están videos subidos que me parecieron sumamente interesantes y muy detallados, así que así fue como llegamos a la experiencia de PNUD México, fascinante, así que bueno, muchas gracias Mariana. Y para cerrar con la presentación de países y experiencias nacionales, le voy a dar la palabra a Claudia Patricia Collazos Naranjo, que está aquí en presencial, que a veces hace bien no ver todo en digital. Ella es profesional especializada en asuntos de financiamiento y mujer rural de la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tiene experiencia en el sector privado, en cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y en el sector público en asuntos de mujeres rurales. Creo que Norma Villarreal, que es otra de las expertas que ha acompañado la asistencia técnica aquí en Colombia, se ha tenido que ir por el cambio de agenda, pero si está presente se puede conectar, pero me parece que ya se ha tenido que ir y si no, les dejo la plaza a Claudia, que también es la cara visible de toda la organización del evento de hoy. Muchas gracias por todo. Gracias. Un saludo a todas y a todos. Este es un momento importante porque desde la Dirección de Mujer Rural hemos venido haciendo un trabajo no solamente orientado a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, sino también orientado a que los compañeros de trabajo, especialmente que desarrollan acciones a favor del sector agropecuario rural, incluyan a las mujeres. Y aquí tengo a mis compañeros y colegas de la Dirección de Financiamiento y Riesgo Agropecuario, un trabajo que no solamente se hizo solamente con la Dirección de Mujer Rural, sino que se hizo a través del trabajo articulado entre el mismo ministerio, con la Dirección de Financiamiento y Riesgo Agropecuario y también con nuestra entidad, con nuestras entidades que trabajan ya directamente con asuntos de financiamiento. Entonces, en este caso, trabajamos de la mano con Finagro, quien estuvo involucrado todo el tiempo con la consultoría que hicimos con Eurosocial y también con el Banco Agrario de Colombia. Adicionalmente, incluimos otras entidades financieras como BVA y una cooperativa, Confiar, un poco para avanzar en el tema de cómo estamos mirando a las mujeres, cómo estamos atendiendo a las mujeres y cómo contribuimos realmente al fortalecimiento de las entidades financieras en el diseño de productos financieros y atender mejor y oportunamente a las mujeres rurales. Finalmente, el objetivo final con todo lo que hicimos también iba en pro de mejorar el portafolio y los instrumentos de crédito y servicios financieros, específicamente de estas tres entidades financieras de los que ya mencioné, Banco Agrario, BVA y Cooperativa Confiar. Y una de las acciones tan importantes, y por eso habíamos invitado especialmente a Norma Villarreal, que tiene una cercanía por el movimiento de mujeres, como lo ha venido haciendo la Dirección de Mujer Rural, es hacer un diagnóstico y conocer un poco y escuchar a las mujeres frente al tema de inclusión financiera. Entonces tenemos un documento, Voces de las Mujeres, un documento que en la agenda programática del día de hoy está en link, donde ya Eurosocial sacó una publicación que resume un poco toda la experiencia del trabajo con las mujeres, realizado a través de conversatorios, pero también a través de un instrumento en línea, donde tenemos la oportunidad de que varias mujeres y algunas entidades apoyaran a las mujeres a contestar las preguntas que fueron formuladas para conocer su experiencia en materia de uso, acceso al crédito. Tuve la oportunidad de escuchar, de contar con un documento de referencia bibliográfica, académica, informativa, de las experiencias en América Latina, y en esas experiencias encontramos algunas de las que ustedes hoy han escuchado: la experiencia con México, la experiencia con Paraguay, también tuve la oportunidad de encontrar otras experiencias en Argentina, en Chile, y en esta revisión que hizo Teresa Durán, que fue también la persona experta internacional, quien nos trajo también unos casos muy particulares de servicios y de acciones que se vienen adelantando en otros países, que conjuntamente con la experiencia nuestra en Colombia permitía
dar una mirada a generar unas recomendaciones generales a las entidades financieras en nuestro país, que podrían ser adoptadas para otros países, pero también unas recomendaciones a partir de unos diagnósticos que se hicieron institucionales, tanto para BVA, para Banco Agrario, la cooperativa de Confiar, que en esa oportunidad tuvimos la experiencia de hacer una revisión documental, entrevistas y encuestas a colaboradores de estas entidades financieras y también a clientas de estas otras entidades financieras, y se generó una serie de recomendaciones que ya fueron de carácter confidencial y particular a cada una de estas entidades. Finalmente, voy a dedicarme exclusivamente a hablar sobre las recomendaciones en términos generales presentadas para este trabajo y que consolida la información específica para las entidades financieras en temas de recomendaciones para entidades financieras. Estamos hablando de relacionado con los sistemas de datos desagregados en el sistema financiero. También recomendaciones referentes a la cultura organizacional entre las entidades financieras. 3, recomendaciones asociadas al tema del diseño y a la implementación de productos financieros para mujeres rurales. El otro tema que consideramos también importante y que algunas de las personas que presentaron lo mencionaron, es la accesibilidad física y digital de los servicios financieros para mujeres rurales. La información clara y oportuna para las mujeres rurales, el trato justo e inclusivo, el acompañamiento técnico, financiero y comercial, los servicios no financieros, que algunos de ustedes lo nombraron, y la educación y capacidades financieras. En cuanto a los sistemas de datos, pues realmente aquí es importante acordar unos indicadores de género y de promoción de la integración de gestión de servicios financieros que se puedan medir. Creo que BBVA nos habló con mayor detalle. Llegar a eso, ya sea directamente con la producción de información y compartir información al ministerio, nos va a permitir tomar mejores decisiones en materia de política pública o complementar estas acciones para el mejoramiento de las actividades productivas y apoyo a las mujeres rurales. O que las mismas entidades financieras empiecen a desarrollar informes como los que acaba de mencionar BBVA, con ese grado de detalle que nos permita ver exactamente dónde podemos apoyar y qué aspectos podemos mejorar en favor de las mujeres y del sector agropecuario. Realizar investigaciones institucionales. Estamos en este momento con un COMPES, el 4005, se está haciendo una investigación relacionada con el tema de identificar las brechas de género en el acceso y uso de productos financieros en Colombia. Y especialmente allí habría que hacer un énfasis en las causales de rechazo, ¿sí? Contar con una base de datos que caracterice a la población de mujer rural. Esto es clave para las entidades financieras y específicamente para nuestro sector. En materia de cultura organizacional de las entidades financieras, aquí vemos importante trabajar el tema de las políticas internas de equidad de género en las entidades financieras, el mejoramiento de la representación de mujeres en cargos de decisión en estas entidades financieras, el promover la creación de equipos de trabajo para dedicarse a asesorar a otros equipos. Encontramos experiencias internacionales que nos trajo Teresa, donde se forman equipos precisamente para hacerle seguimiento a este tema de los créditos orientados hacia mujeres rurales, cómo va, qué ha pasado, por qué se rechaza. Esas cosas serían importantes que se fueran implementando en las entidades financieras. En materia de cultura organizacional, la capacitación en igualdad de género debe ser una práctica extendida y sistemática. Desde la Dirección de Mujer Rural se trabajó específicamente, por ejemplo, con el Banco Agrario, la capacitación en igualdad de género. Ahí hay medidas afirmativas internas que se han ido implementando en el Banco Agrario, específicamente en que sus funcionarios y funcionarias participen en un diplomado interno sobre este tema de la igualdad de género, y adicionalmente incluimos los temas de derechos de las mujeres rurales para que sean reconocidos y promovidos desde el quehacer de los funcionarios del Banco Agrario.
Las sensibilizaciones de género también lo hemos venido haciendo no solamente con el sector financiero, sino con las demás entidades con las que venimos trabajando en el sector agropecuario. Y la otra clave sería la fidelización de clientes. Entonces, cómo fidelizar los clientes, las entidades financieras, y a partir de esa fidelización, cómo hacen reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también cómo promover beneficios e incentivos para las mujeres rurales. En materia de cultura organizacional de las entidades financieras, entonces aquí es clave el tema del marketing y la promoción institucional, cómo estamos y cómo hacemos un buen desarrollo de imagen sobre los productos y servicios financieros, especialmente con estos eventos que se utilizan para promocionar y divulgar información de los servicios financieros. Utilizar medios poderosos para desafiar los estereotipos de género, y aquí es importante mirar cómo acercamos cada vez más a las mujeres con las finanzas y cómo promovemos particularmente esa buena relación entre las mujeres y las finanzas. El otro tema es interactuar directamente con los consumidores, y aquí, por ejemplo, estos equipos que se están creando en algunas entidades financieras de hacer ese seguimiento, tener cercanía con las mujeres. Esto va a facilitar un poco a que mejoremos esos portafolios de servicios que actualmente tienen las entidades financieras. Creo que no saber, y en esto Teresa nos ha hecho énfasis de que no saber quién es la clienta potencial por parte de las entidades financieras se va a ver traducido en una pérdida de oportunidades de negocios para los bancos. Creo que aquí hay algo que hemos ido encontrando precisamente en estas consultas, que este trabajo que vino haciendo Teresa por el apoyo de lo social. En cuanto a productos y servicios para las mujeres rurales, hay que mirar cómo podemos flexibilizar las condiciones de acceso a los instrumentos financieros, eliminar y modificar requisitos. Sé que para la banca es muy difícil y arriesgarse a cierto grupo poblacional, pero lo hemos visto con las experiencias que acaban de presentar, que hay momentos en que las entidades financieras se arriesgan y pueden generarse oportunidades para las mujeres, precisamente para mejorar sus condiciones de vida y para ser consideradas en parte para el buen desarrollo económico o mejoramiento de sus emprendimientos productivos. Aquí hay algo también importante, y es el tema del reconocimiento de las actividades informales. Hay muchas mujeres que están en las actividades informales y ellas también quieren tener oportunidades para acceder al crédito. Entonces, mirar cómo se puede facilitar el tema de generación de ingresos. Lo estamos tratando de promover a través del Fondo de Mujer Rural, con unas líneas estratégicas, pero también el establecimiento de las garantías materiales del trabajo. Entonces, un poco cómo mirar otro tipo de garantías que posibiliten a las mujeres acceder al crédito, como el tema de las joyas, como el tema de las propiedades que tienen las mujeres, y préstamos, por ejemplo, basados en los flujos de caja por efectivo. Buscar cómo reformular y adaptar las solicitudes que actualmente se realizan para acceder al crédito, y mirar también la mirada a los costos generados por comisiones, requerimientos de saldos mínimos y otros temas que tienen que ver con el tema de financiamiento. En cuanto a accesibilidad física y digital, pues llevar un servicio financiero directamente en los hogares y lugares de trabajo de las mujeres, pues se pueda llegar al sector rural. Algunas entidades financieras ya lo están haciendo, a visita a finca, pero pues estos costos, como bien lo planteó Teresa, son bastante significativos para entidades financieras. Esto hace que a veces sea un poco más difícil que el asesor comercial llegue en algunas zonas rurales. Un poco el caso de Colombia, Banco Agrario está llegando cada vez más a las unidades productivas, conociendo más al productor y la productora rural. Sí, hay un mayor reconocimiento del productor y la productora de lo que hace, de las propiedades. Un poco es como flexibilizamos estos requerimientos en materia de asesor crédito. La asistencia de corresponsables bancarios es otra forma que se ha venido desarrollando y
Colombia, tenemos corresponsales no bancarios en tiendas, misceláneas, en proveedores de insumos. Eso es una forma de acercar más la banca al productor y la productora rural. Otro punto importante son los lugares de atención física y digitales. Las mujeres rurales quieren tener esa posibilidad de poder llegar fácilmente a la información, pero también generar como otros mecanismos de comunicación, como la asesoría y el apoyo a través de líneas telefónicas. Es otra forma de llegar fácilmente a ellas. Y pues definitivamente disminuir la brecha digital es algo importante. Queríamos decir que con el tema del COVID-19, pues, en la dirección estamos llegando a los procesos de educación económica y financiera, y preocupados un poco en este avance que veníamos desarrollando desde Colombia. Quisimos desarrollar una plataforma de educación económica y financiera. Tenemos una plataforma llamada Mi Finanzas Cuenta, con el apoyo de la cooperación, especialmente de la cooperación canadiense. Pues hemos logrado tener esta plataforma. Las mujeres logran comunicarse a través de lograr acceder a esta plataforma de educación económica y financiera. Tiene 4 módulos de formación. Las mujeres pasan por este proceso y con un valor agregado, y es que no solamente hablamos del tema financiero, sino que hablamos de otros temas, como el tema de la violencia, el tema de los derechos de las mujeres rurales, que hace que el proceso de formación a través de la vivencia de una vida típica familiar colombiana en la ruralidad hace que sea más fácil acercar ese conocimiento de las finanzas para las mujeres rurales. El trato justo y equitativo. Un minuto. Okay. El trato justo y equitativo, aquí pues es importante hacer un trato justo y transparente, libre de perjuicios y discriminación hacia las mujeres rurales, y promover una visión de igualdad y respeto y trato justo es algo que ya venimos realizando con la Dirección de Financiamiento y queremos seguir promoviendo a través de este proceso de esta asistencia que recibimos desde Unión Social. En cuanto a los servicios financieros, pues encontrar que el tema financiero no es solamente financiero, sino que está directamente ligado a otros temas que son también importantes, incluirlos en la agenda de trabajo, especialmente en materia de educación económica y financiera. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, el tema de la dependencia económica de las mujeres en algunos casos, la capacitación en tecnología y alfabetización digital es clave, la redistribución de tareas en el hogar y en el cuidado, especialmente en el tema de reconocimiento, en la redistribución, pero también en la reducción del tiempo, ¿sí? Y en la educación económica y financiera, aquí con mi compañero Hernando, que hemos venido trabajando en el caso de Colombia, pues aquí la idea es disminuir los temores que afectan principalmente a las mujeres en la toma de decisiones económicas propias y familiares, es fortalecer la educación en mujeres emprendedoras para una mejor comprensión de los asuntos comerciales, por ejemplo, a generar materiales didácticos sobre uso y funcionalidad de los distintos productos y servicios financieros más utilizados por las mujeres rurales, y combinar una formación reflexiva para ir bajando el tema del temor al endeudamiento, el temor a las entidades financieras, y buscar cómo a través de esa formación reflexiva las mujeres logren mejorar las condiciones de vida en el sector. Siempre tenemos un lema y lo hemos venido escuchando, lo escuchamos por primera vez cuando trabajamos en procesos de educación económica y financiera. Las mujeres siempre y nos dicen, cuando las mujeres cuentan, cuentan. Creo que aquí es importante que ellas sigan contando para el sector, para la sociedad, para las entidades financieras y, claro, por supuesto, para nosotras como trabajo en equipo de la Dirección de Mujer Rural. Muchas gracias. Gracias, Clau. Me anoté cuando las mujeres cuentan. Le voy a pasar directamente la palabra a Teresa, así no saco ni un minuto más para el cierre. Bueno, me ha tocado cerrar este evento y lo vamos a hacer, nos pasamos unos minutitos, pero
es importante pensar que el objetivo, como había dicho ya, de este conversatorio era justamente permitir las diferentes conexiones entre los países, ¿no? Eurosocial se trata de eso, ¿no? Más allá de que yo he estado en varias partes al mismo tiempo, pareciera, pero digo, la idea que tenemos en Eurosocial es justamente poder ver las posibilidades que estas interacciones nos traen. Por ejemplo, los trajo Mariana de México desde una perspectiva de la cooperación internacional, lo que nos trajen obviamente la Fundación de Microfinanzas de BBVA, que tiene un excelente trabajo ya de varios años, lo que trajo, digamos, Mirta de Paraguay con los desafíos de implementar una política intersectorial para mujeres rurales, que creo que sigue siendo el gran desafío de nuestra región de las Américas, y obviamente lo que hemos hecho en Colombia, que es muy interesante porque hemos tratado siempre con Claudia, con Gina, de fortalecer, digamos, instancias ministeriales, pero también abrir el campo al sector privado. Y me parece que es fundamental que lo hagamos cada vez más. O sea, es como que para mí, cuando las escuchaba todas, estos dos argumentos que siempre tenemos que estar poniendo sobre la mesa. El argumento de business, de negocios, de comercio, es el argumento que le vamos a entrar al sector privado, al sector financiero. Pero también tenemos que seguir y reforzar cada vez más el argumento de los derechos de las mujeres. Muchas de las reflexiones que hemos hecho en Colombia, en Perú, tienen que ver acerca de eso, cómo en la entrada, y que lo decía Claudia recién, cómo la entrada a la inclusión financiera nos permite de alguna manera empezar a hablar de cuestiones que son un poco más complejas, como puede ser la violencia económica que sufren las mujeres, como puede ser estas normas sociales y culturales de género que les impiden, les restringen movilidad o les impiden, por ejemplo, tener acceso a propiedades y tierras. Entonces, yo creo que en ese sentido, Eurosocial en cada país ha logrado articular estos dos argumentos de formas diferentes, desde el Estado, desde el sector privado, desde la intersectorialidad, y también desde las voces de las mujeres. Como dijimos, Norma se fue porque tenía otros compromisos, pero en el caso de Colombia, en el caso de Paraguay, hemos siempre dado énfasis a la sociedad civil, a las mujeres, a que hagan uso de su derecho a participar de las políticas públicas. Y me parece que el caso de Paraguay y de Colombia es fundamental, como lo hemos dado a cabo con el apoyo de Eurosocial. Quiero terminar entonces nada más haciendo una reflexión de la importancia de continuar estos espacios de interacción, porque como ustedes escucharon, el UD tiene un montón de materiales y recursos, BBVA también, obviamente Colombia y Paraguay también, y eso es fundamentalmente lo que quisimos hacer, ponerlas en contacto ustedes, para que de alguna forma empiecen a pensar, ahí hay algo que está interesante, que está bueno que hicieron allá, a ver si lo puedo traer para acá, a ver si lo puedo acomodar, y ese fue principalmente el objetivo que teníamos con Sofía hoy. Sofi, lo dejo hasta acá, no sé si Gina, la doctora Gina sé que está ahí, o alguien más quiere hacer unas últimas segundos de cierre, si no, les agradezco nuevamente la oportunidad de haber trabajado con estos dos maravillosos países que son Paraguay y Colombia. Voy a México a trabajar en cambio climático en 2 semanas, así que quizás, Mariana, si quiere nos encontramos, pero cambio climático y género. Así que muchas gracias en serio, Eurosocial, y a ustedes por abrirme las puertas para trabajar por las mujeres rurales. Gracias, Teresa. Muchas gracias, Teresa. Bueno, nada, me queda solo agradecerles a todas por su participación, de verdad que muy interesante. Pues aquí personalmente creo que nos quedan unos puntos, aquí fui tomando nota, que quisiéramos profundizar un poco más, conocer un poco más de las experiencias y articular un poco. Agradecerle pues a Claudia, la Dirección de Financiamiento, por el liderazgo en este tema. Probablemente este sea mi último
mi última intervención en este tema como directora de Mujer Rural. Entra un nuevo gobierno, se vienen cambios, pero espero que todo este esfuerzo que entre todos hemos ido construyendo y aportando, pues tenga una sostenibilidad y una continuidad en el tiempo y se traduzca en un impacto real en las mujeres rurales. Comentaba hoy con Sofía antes de la reunión que pues, por parte de Colombia quedamos muy agradecidos con Eurosocial por la calidad de esta asistencia técnica, con recomendaciones tan claras, tan específicas, con insumos tan importantes, no solo desde la perspectiva institucional y de los bancos, sino también incluyendo las voces de las mujeres rurales. Y necesitamos poder implementar estas recomendaciones que se puedan adoptar por parte de todos los actores que tienen la posibilidad de generar esos cambios. Entonces, agradecerles a todos por el excelente trabajo que vienen haciendo en cada uno de sus países y desde cada una de sus entidades. Y bueno, espero que nos encontremos por ahí en la vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos por terminado. Gracias, chao. Gracias, Gina, por todo. Claudia, espero que nos podamos ver en la próxima, en otra vida, en otra reencarnación. Un abrazo grande. Gracias, estamos en contacto. Chao, gracias. Antes